El 5 de abril de 1722, en medio del Océano Pacífico, dos mundos entraron en colisión. Para ellos debe de haber sido un acontecimiento realmente inesperado. Debe haber sido como si una nave espacial aterrizara en nuestro patio. Fue una increíble experiencia estar como estaban ellos en la costa y ver llegar esos tres barcos. Un pueblo que había permanecido aislado durante más de un milenio se encontró cara a cara con la sociedad más avanzada de la época. Era el día de Pascua. Los visitantes, que eran exploradores holandeses, llamaron a su hallazgo Isla de Pascua. Pero cuando llegaron a la costa, quedaron atónitos. Una isla que creían poblada únicamente por un pueblo de la Edad de Piedra contenía algo más. Cientos de gigantescas estatuas de piedra. Una de las primeras cosas que notaron fueron estas grandes estatuas ubicadas sobre plataformas. Se preguntaron cómo estas personas habían manufacturado, cómo habían erigido esas estatuas. Nunca habían visto algo así y supongo que ese fue realmente el comienzo de la fascinación europea por la Isla de Pascua y su misterio. Los holandeses quedaron estupefactos. No entendían cómo los primitivos isleños habían hecho estatuas tan enormes. Y eso no era lo único. Habían creado además espectaculares grabados en piedra de una extraña criatura, mitad hombre y mitad pájaro. Y grotescas tallas en madera de personas que estaban muriendo de hambre. Era un encuentro que iba a repercutir durante cientos de años e iniciaría un misterio que ha perdurado hasta hoy. Porque el gran problema para cualquiera que intente saber qué pasó es que no hay nadie para hablarles de ello. Hoy, unas 4.000 personas viven en la isla, pero la mayoría ha llegado desde Chile y de otras islas del Pacífico. Así que no recuerdan el pasado de esta tierra. Solo sobreviven algunas leyendas de las grandes estatuas. Lo que significa que las preguntas que los holandeses se hicieron hace tantos años, aún hoy, siguen sin respuesta. ¿Quiénes fueron las personas que vinieron a Isla de Pascua? ¿Y cómo llegaron? ¿Por qué hicieron estas grandes estatuas? ¿Qué significan esas estatuas? Y había una pregunta más, la más misteriosa de todas. ¿Por qué todo terminó? ¿Qué fue lo que destruyó esa civilización? Estas son entonces las preguntas que han obsesionado a los científicos durante años y que ahora están comenzando a encontrar respuesta. El primero y más obvio misterio es: ¿quiénes eran los isleños originales? ¿De dónde vinieron los constructores de las estatuas? Creo que hay un misterio genuino en la Isla de Pascua. Es una diminuta isla en el Océano Pacífico. Si miran el mapa, verán que la gente puede venir de cualquier dirección. La Isla de Pascua es la isla habitada más apartada del mundo. La tierra firme más cercana está a miles de kilómetros, Sudamérica al este y las islas de Polinesia al oeste. En la década de los 50, el explorador Thor Heyerdahl concibió su teoría de que los habitantes de la Isla de Pascua habían venido de Sudamérica, la masa continental más cercana.
Su expedición con Tiki demostró que era posible navegar en una balsa primitiva por el Pacífico desde Sudamérica hasta la isla de Pascua. Pero era solo una teoría. Otros pensaban que los isleños habían venido de la dirección opuesta, desde Polinesia. Durante años no hubo forma de saber cuál de esas teorías era la acertada. Hasta que llegó Erika Heigelberg. Es genetista, y la genética tenía la clave del misterio. En esencia, nadie había investigado usando técnicas genéticas modernas. La idea de poder descubrir y estudiar directamente el material genético de personas prehistóricas es un proyecto muy emocionante. Heigelberg se propuso encontrar algo llamado marcador genético. Las personas tienen distintas firmas genéticas que pueden ayudar a identificar sus orígenes. Extrajo ADN de los esqueletos de los primitivos habitantes de la isla, buscando el marcador genético que le permitiría identificar quiénes eran y de dónde habían venido. Finalmente encontró la respuesta. Un marcador genético llamado el motivo polinesio, que es exclusivo de dicho pueblo. Fue un hallazgo emocionante. Fue maravilloso. Porque no es algo ambiguo. Demuestra que esas personas tuvieron que haber sido descendientes de los polinesios. Al encontrar el motivo polinesio, se demostró que los habitantes de la isla de Pascua habían venido de Polinesia, no de Sudamérica. Este descubrimiento convierte a la isla de Pascua en el enclave más lejano del pueblo polinesio, quizás los mejores navegantes del mundo. Más de 350 islas fueron descubiertas, habitadas y colonizadas por el pueblo polinesio. Una increíble cantidad de millas náuticas pasó por debajo de sus canoas mientras iban de una isla a la otra. Este es un logro increíble. Es una realización única que yo sepa en la historia de nuestro mundo. La prueba del carbono 14 sugiere que los polinesios llegaron a la isla hacia el año 700 después de Cristo, pero nada más. Durante los siguientes 1000 años aparentemente no llegó nadie más. Los polinesios estaban solos. Los arqueólogos han construido una imagen detallada de cómo se inició este minúsculo asentamiento. Descubrieron que los isleños prosperaron rápidamente, como atestiguan las ruinas de cientos de casas. La agricultura floreció y también la pesca. La población puede haber alcanzado los 12.000 habitantes, 3 veces más de lo que la isla alberga hoy. Plasmaron su éxito en algo que haría famosa a la isla de Pascua. La talla de las gigantescas estatuas de piedra. Estas estatuas han desconcertado a quienes se las han visto durante los últimos 300 años. ¿Cómo pudo construirlas un pueblo de la Edad de Piedra? ¿Cómo las trasladaron por la isla? Y sobre todo, ¿por qué las esculpieron? ¿Qué significan esas estatuas? Las primeras respuestas llegaron de un lugar llamado Rano Raraku. Es la cantera donde se tallaron las estatuas.
Aún hay más de 300 ahí, en etapa de construcción, y también enormes huecos con forma de ataúd en lo alto de los acantilados, de donde fueron retiradas cientos de ellas. Deben de haber tardado años en tallarlas usando cinceles de piedra. Y eso era la parte fácil. Después, debían trasladarlas y nadie ha pasado más tiempo tratando de resolver este misterio que Charlie Loeb. Primero tenían que bajarlas desde lo alto de la cantera. Se suponía que a esto le insertaban dentro un segmento de un árbol con suficiente fuerza como para que al pasar una soga por la parte exterior se pudiera controlar el descenso de una estatua desde alguna parte del lecho de piedra a otro lugar lejano de la cantera. Esta parte lisa es probablemente por donde pasaba la soga, bajando hacia donde estaban las estatuas. Después de bajarlas, la siguiente etapa era transportarlas por la isla. Todo el trabajo que requería tallar una estatua o construir una plataforma ceremonial no es nada comparado con la que representaba construir los caminos y mover estas colosales estatuas a lo largo de ellos. No ha habido debate más feroz entre los arqueólogos a lo largo de los años que la pregunta de cómo lo hicieron. La lógica dicta que fueron movidas desde una posición horizontal. Esa es la forma más fácil y segura. Creo que movieron estas colosales estatuas en posición vertical. La mejor forma de moverlas es como lo hicimos nosotros. La leyenda dice que fueron caminando. Nada en la tradición polinesia sugiere que objetos grandes y pesados se hayan movido en posición vertical. La respuesta es que las movieron en posición vertical. Sea cual sea la verdad, cientos de estatuas fueron trasladadas de algún modo por la isla, remontando colinas y bajando valles en distancias de hasta 16 kilómetros. El peso de algunas superaba las 80 toneladas, más del doble que las piedras más grandes de Stonehenge. Pero el mayor misterio es, ¿qué propósito tenían las estatuas? ¿Qué representaban? Las teorías abundan. Eran dioses, los últimos vestigios de una civilización perdida que antiguamente dominaba el Pacífico. Algunos creían que se inspiraban en los extraterrestres. La respuesta la dio un habitante de la isla de Pascua, porque durante años una de las pocas pistas fue un término del lenguaje local de Rapa Nui. Las estatuas o moai también eran llamadas Arina Ora Ote Tupuna, las caras vivas de nuestros antepasados. Durante años, ese nombre tradicional no tuvo sentido. Fueran quienes fueran esos antepasados, se veían muertos, no vivos. Pero entonces Sergio encontró unos extraños fragmentos de coral. No sabíamos muy bien qué eran. En realidad encontramos fragmentos de formas muy diferentes. Al estar cubiertos de arena, se habían conservado muy bien. Y cuando los unimos, tomaron esta forma. En ese momento, ninguno de nosotros sabía realmente de qué se trataba. Entonces Sergio recordó algo. Los extraños cóncavos orificios en los globos oculares de las estatuas o moai. Recordé la concavidad, la suave concavidad de un moai que ya habíamos alzado en la plataforma. Luego, en cuestión de segundos, en una simple asociación,
Me llevó a la conclusión en ese mismo momento de que esto estaba incrustado en los ojos de los Moai. Ya no parecían muertos. Los ojos hacían que las estatuas volvieran a la vida. Cuando miro estas estatuas de piedra, veo la imagen de alguien que está lleno de orgullo. Tienen la boca firme, la nariz elevada, y cuando te miran, las estatuas no están mirando tu rostro, miran por encima de tu cabeza. Son imágenes de líderes. Estas estatuas cobran vida. Son la cara viva de nuestros antepasados. Los científicos creen ahora que las estatuas eran parte de la tradición polinesia del culto a los antepasados, pero en una escala mucho mayor de todo lo que se haya visto antes. Cada estatua era diferente, erigida para inmortalizar a un jefe muerto. Desde la altura de sus plataformas estaban a medio camino entre los humanos y los dioses. De espaldas al mar, su tarea era observar a su pueblo para inspirarlo y protegerlo. Pero luego, algo salió muy mal. Las estatuas fueron derribadas. En algún momento de la historia cultural de Isla de Pascua, estas estatuas que están en las plataformas fueron derribadas. Eso fue algo terriblemente destructivo. A esta, como pueden ver, se le rompió el cuello. Pero también destruyeron otras partes de la plataforma ceremonial, cuya destrucción es muy notoria. A esta estatua de aquí le arrancaron totalmente la cabeza y ahora le falta. Esta otra tiene la nariz hundida en el suelo. No se rompió al caer y eso nos indica que hubo algún otro tipo de violencia involucrada. Solo en esta plataforma ceremonial hay 17 estatuas que están derribadas. La cantera donde se tallaban las estatuas también fue abandonada. La prueba del carbono 14 sugiere que eso sucedió en 1600, un siglo antes del contacto con Occidente. Por alguna razón, el pueblo de la isla le dio la espalda a sus dioses. Cuando los científicos buscaron las razones, lo único que dieron sus habitantes actuales fue una serie de leyendas incoherentes sobre una época de terror, dificultades e incluso canibalismo. Pero nadie sabía decirles qué había pasado realmente. Entonces se descubrió un nuevo tipo de implemento de piedra. Puntas de lanza. Aparecen de pronto en 1600, la misma época en que la cantera fue aparentemente abandonada. Por alguna razón, los isleños estaban fabricando armas. Luego, los científicos descubrieron para qué se usaban esas armas. Doug Owsley estudió los restos de más de 600 esqueletos de la isla provenientes del mismo periodo. Lo que descubrió fue sorprendente. Esta es una mujer mayor. En su parietal frontal y adyacente hay evidencia de una gran herida hecha con un objeto contundente. Pudo haber muerto por los problemas causados con una herida cerebral o por otra complicación. Un pequeño golpe dado justo aquí en el parietal derecho con gran precisión. Así que esta sufrió una herida muy grave en el lado derecho. Todo el lado izquierdo está fracturado.
Owsley comprendió que estaba ante la evidencia de un pueblo en guerra consigo mismo. Cuando comparo la frecuencia de las heridas que he observado en la población de la isla con otras colecciones en las que he trabajado, esto es lo más impresionante, es el extremo. Fue un periodo de desintegración y agitación social. Fue una guerra endémica, crónica, y lucharon sin piedad, de eso no cabe duda. ¿Pero por qué? ¿Qué había causado esta catástrofe? ¿Qué llevó a los isleños a la guerra civil? Fue David Steadman quien encontró la primera pista. Es un experto en la dieta de los isleños. Después de estudiar los huesos restantes de sus comidas, notó un asombroso cambio. Al comienzo había miles de huesos de aves. Los huesos que encontramos iban desde cosas como esta, un petrel, que ya no se ve en la isla. Aquí hay una fardela, llamada fardela de Pascua, que ya no vive en la isla. Luego este pequeño hueso que es un poco engañoso porque en realidad es de un ave muy grande, es un pequeño fragmento del cráneo de un albatros. Y aquí se ve que el albatros es un ave gigantesca. Aparentemente, cuando los isleños llegaron a su nuevo hogar, esta era la colonia de aves más grande del mundo. Y por lo tanto contaban con comida en abundancia. Pero todo cambió. Hacia 1600, cuando la cantera fue abandonada, todas esas aves habían desaparecido. De las 25 a 30 especies de aves marinas que he identificado en los primeros emplazamientos, casi todas han desaparecido. Así que esta gran variedad de aves marinas que los isleños pudieron haber sacado de sus nidos y comido, esa fuente de comida desapareció. Lo mismo ocurrió con los peces. La dieta de los isleños estuvo llena de atunes, cabayas y marsopas. Pero hacia 1600 también habían desaparecido. Según vemos, las consecuencias fueron terribles. Estas tallas muestran figuras esqueléticas, con las costillas a la vista. Parece que el hambre se adueñó de la isla de Pascua. Y el hambre pudo haber conducido a algo aún peor. Cualquier pequeño incidente, como que alguien robara comida porque estaba hambriento, conducía a la venganza, la guerra y a la destrucción. Hasta que finalmente surgió el canibalismo en este contexto de conflicto y escasez, ante la apremiante necesidad de comida. Al parecer, la caída del culto a las estatuas y el estallido de la guerra habían sido causados por el hambre. Pero ahora surgía un nuevo misterio. ¿Cómo pasó la isla de Pascua de ser una tierra de abundancia a una isla totalmente desprovista de comida? Los científicos pensaron que fue el resultado del inexorable aumento de la población que agotó los recursos. Por ejemplo, las aves marinas. Pero luego encontraron evidencias de que había existido algo más. Algo tan devastador que cambiaría la isla para siempre, atrapando a la población en un terrible ciclo de
hambrunas y guerra. Cuando los occidentales llegaron por primera vez a la isla, notaron que no había árboles, aunque casi todas las otras islas estaban cubiertas de bosques. Una isla sin árboles no tenía sentido. ¿Cómo movieron los isleños sus estatuas? ¿Cómo fabricaron canoas para pescar? La solución a este acertijo vino del fondo de un lago. Durante miles de años se habían acumulado capas de lodo. Mezclado con el lodo, había polen de las plantas de la isla. Este polen guardaba el secreto de su antigua vegetación. El hombre que lo sacó a la superficie fue John Flenley. Para comenzar, examinó el polen de las capas más recientes de lodo. Empezamos a analizar las muestras de la parte superior y descubrimos que contenían polen de hierbas, exactamente lo que esperábamos porque es lo que predomina en la isla. El polen de hierbas es inconfundible, es redondo y en un extremo tiene un poro rodeado por un aro. Pero luego, más abajo, comenzamos a encontrar otra clase de granos de polen muy diferentes en apariencia. Este polen era alargado con una abertura en uno de sus lados. Era polen de palmera. Y había en abundancia. Flenley comprendió que la isla debió de haber estado en algún momento cubierta de palmeras. ¿Qué pasó con ellas? Nuevamente la pista estaba en la sincronización. Los árboles habían desaparecido en el mismo momento en que fueron abandonadas las estatuas y comenzó la guerra. Los científicos comenzaron a elaborar una singular teoría. La causa de este gran desastre habían sido las mismas estatuas. Imagina que tratas de mover una estatua que pesa 50 toneladas o más. Cada vez que mueves una de ellas, tienes que cortar palmeras. Es absolutamente inevitable. Los arqueólogos comprendieron que a lo largo de los años, las estatuas se hicieron cada vez más elaboradas y también más grandes. Tanto que una que está sin terminar mide más de 18 metros de altura y pesa unas 400 toneladas. Las estatuas eran cada vez más grandes y el bosque de palmeras progresivamente se fue reduciendo. Era como si construir estatuas se hubiera convertido en una obsesión competitiva en que cada tribu intentaba superar a las otras en la magnificencia de sus esculturas. El impacto en el bosque de palmeras pudo haber sido cada vez más y más desastroso. La obsesión se convirtió en una manía, una ansia que solo se satisfacía talando más árboles. Cuando las palmeras comenzaron a escasear en la isla, todos comprendieron que estaban en problemas. Con ellas fabricaban sus excelentes canoas y hacían rodar sus estatuas. Si no hay más palmeras, pensaron, ya no podremos mover nuestras estatuas. Pero ahora ya nada detendría el frenesí destructivo. En el caso de la isla de Pascua, el territorio es muy reducido. Uno puede pararse en su punto más alto y la ve de un lado a otro. La persona que cortó el último árbol debe haber sabido que era el último. Pero de todos modos lo hizo. Este es el ejemplo más asombroso en el mundo de deforestación total causada por el hombre. El efecto fue devastador. Sin árboles, las lluvias erosionaron su preciosa tierra. Los cultivos fracasaron. No había madera para las canoas. No hubo más pesca. Además, no tener canoas equivalía a no tener escape.
Los isleños estaban atrapados en un infierno que ellos mismos habían creado. Se volvieron unos contra otros y contra los dioses que los habían abandonado. Terminaron acorralándose a sí mismos, en un lugar donde no había mucho por hacer excepto pelear por lo poco que quedaba. Mi explicación de la caída de la civilización de la isla de Pascua es el desastre ecológico. Es decir, que todo salió mal en la ecología de la isla. Y la razón para eso fueron las personas. Fue un desastre ecológico causado por el hombre. La sociedad de la isla aparentemente se había autodestruido. Para muchos científicos, la historia de la caída de la isla es nada más y nada menos que una parábola del mundo entero. La isla de Pascua está aislada en el Pacífico, tal como la Tierra está aislada en el espacio. Ellos sobreexplotaron lo que pudieron haber sido recursos renovables. Y el resultado fue un desastre ecológico que causó el colapso de su civilización. ¿No hay aquí una lección para el planeta Tierra? La caída de la isla de Pascua llegó a ser considerada como una terrible advertencia ecológica de la historia. Pero aún había un molesto problema con la teoría de la autodestrucción, algo que simplemente no encajaba. Paul Reinberg había estudiado los diarios de los marinos holandeses que llegaron a la isla en 1722. Eso fue 100 años después de que la isla supuestamente quedara sumida en la hambruna y el conflicto, y aún no había ninguna señal de crisis. En los diarios de Roggeveen encontramos que este lugar no estaba en lo absoluto empobrecido. Habla de plantaciones de batatas, ñame y caña de azúcar. Y también de las personas en sí mismas. Eran sanas, vigorosas, sin señales de la decadencia que es de suponerse existiera. Y si supuestamente eso era consecuencia de la guerra, tampoco había ningún rastro de conductas belicosas. Incluso notó que no había armas a la vista. Si la isla de Pascua se hubiera autodestruido por completo, los holandeses habrían encontrado a los isleños desesperados y hambrientos. Pero no fue así. Estaban sanos y vigorosos, con abundancia de comida. Así que cuando llegaron los holandeses, la crisis había pasado. Algo había rescatado del desastre a la sociedad de la isla de Pascua. La clave de su recuperación está en Orongo, un lugar ubicado entre un volcán extinto de un lado y el mar rugiente del otro. Si suponemos que las estatuas caídas eran el emblema de alguna especie de fracaso, este lugar nos habla de un intento de buscar una nueva salida para una situación de crisis. Aquí los arqueólogos encontraron misteriosos relieves que datan de poco después de la catástrofe ecológica. Una extraña figura, mitad ave, mitad humano.
Un ejemplo de esos grabados es este. Se ve el pico abierto y curvado, un ojo redondo muy prominente, una cabeza y aquí está el cuerpo, piernas musculosas, pies humanos, un brazo musculoso y una mano humana. Era el hombre pájaro. Una representación de todo lo que podían desear los habitantes de una isla atrapados en su propio infierno. Las aves tienen libertad. Ellas vienen y van, traen peces que sirven como alimento. Creo que las aves son relevantes en la isla de Pascua por razones sagradas y espirituales, pero también por motivos económicos. En realidad, el hombre pájaro estaba inspirado en un ave en particular, el ave fragata. Siendo uno de los grandes depredadores del Pacífico y capaz de volar a enormes distancias, es comprensible que un pueblo confinado en una pequeña isla lo escogiera como su tótem. Antiguos archivos muestran cómo el culto al hombre pájaro sirvió para salvar a los isleños. Uno de sus pilares era un rito anual, una competencia en la que participaban todas las tribus de la isla. Su propósito, coronar a un nuevo hombre pájaro. Frente a los acantilados de Orongo hay unos islotes rocosos, cuna de algunas de las últimas aves que anidan en la isla de Pascua. Todos los años, cada jefe de clan nombraba a un nuevo joven campeón. Los jóvenes bajaban por este acantilado, se zambullían en el agua y nadaban aproximadamente 1,5 kilómetros mar adentro hasta el más grande de esos 3 pequeños islotes, donde esperaban la llegada de las aves. La misión de cada campeón era apoderarse del primer huevo que ellas pusieran. Cuando alguno de estos individuos encontraba el primer huevo, lo colocaba en una especie de cesta tejida que podía usar sobre su cabeza para protegerlo. Y luego se lanzaba al mar, que dicho sea de paso está lleno de tiburones casi todo el tiempo. Nadaba de regreso, subía al acantilado y le ofrecía el huevo a la persona que lo había apadrinado. El jefe de la tribu que ganara la carrera era coronado como hombre pájaro. Esa tribu sería entonces la principal beneficiaria de los cada vez más escasos recursos de la isla. Era una solución ingeniosa. La agresión que antiguamente condujo a la guerra se había convertido en una inofensiva competencia que permitía distribuir los alimentos de forma ordenada. Los pocos recursos que había debían ser controlados y distribuidos, por así decirlo, entre la población de un modo organizado, o las personas comenzarían a hacerse daño. Creo que este lugar representa un increíble esfuerzo social para canalizar la agresión, controlar la competitividad y mantener en funcionamiento la sociedad. Los relatos históricos sugieren que el culto al hombre pájaro trajo cierta estabilidad a la isla. Por eso, cuando llegaron los holandeses, no había señales de guerra y la comida parecía abundar. Habían superado la peor etapa de la crisis. Pero si se recuperaron, ¿qué fue lo que acabó definitivamente con la civilización en la isla de Pascua? Por sí sola, la introducción de la civilización occidental no debió acarrear el fin de la sociedad de la edad de piedra existente. El problema es que eso fue solo el comienzo. Durante los siguientes 100 años, la situación empeoró incesantemente a medida que llegaban cada vez más barcos, trayendo consigo algo mucho más terrible que las armas: la enfermedad.
Una y otra vez Doug Owsley encontraba lo mismo en los huesos que examinaba. Cuando observamos esta tibia, por ejemplo, la curvatura que presenta y su aumento en grosor, vemos que es muy diferente a la forma normal de este hueso. Si lo comparo con esta otra tibia, vemos que es recta en comparación con la curvatura de este individuo. Este engrosamiento y curvatura de los huesos es la marca de una enfermedad devastadora que nunca se había presentado antes del contacto con los occidentales, la sífilis. En muchos aspectos, es una especie de impacto doble, porque no solo hubo muertes, infertilidad causadas por la propagación de enfermedades venéreas o algo similares. También hubo un impacto en la sociedad, una sociedad que no necesariamente entendía lo que estaba pasando. Realmente fue una guerra biológica. Ante la enfermedad y el choque cultural del contacto con Occidente, la frágil recuperación de la isla de Pascua comenzó a desplomarse. La gente se debilitó y el número de muertes iba en aumento. Los primeros signos quizás ya estaban presentes cuando llegó el capitán Cook, 50 años después que los holandeses. Aparentemente todo había cambiado. Encontró que las personas parecían empobrecidas. Dice que era uno de los pueblos más pobres que había encontrado en sus viajes por el Pacífico. Debilitados por la enfermedad, desmoralizados por el contacto con los extraños, el golpe de gracia vino en 1862. Traficantes de esclavos del Perú raptaron a 1.500 personas, aproximadamente un tercio de la población. Su destino fue verdaderamente terrible. La esclavitud en Sudamérica mató a la mayor parte de ellos en menos de un año. Los pocos sobrevivientes, apenas 15, fueron devueltos a la isla de Pascua, pero traían consigo algo realmente mortífero: la viruela. La epidemia de viruela que azotó la isla de Pascua después de su regreso fue otro elemento totalmente devastador, y hacia 1877 la población de la isla de Pascua se había reducido a unas 111 personas. Se la llamó la Gran Muerte. Los exploradores escriben que en esa época la isla estaba cubierta de huesos y había tantos cuerpos que era imposible enterrarlos a todos. Así, toda una civilización fue aniquilada en pocos años. Y con ella se perdió la excepcional historia de su gran ascenso y caída. ¿Qué podría hacer el hombre pájaro contra las armas, los gérmenes y el acero del mundo moderno?